Shalom Ajín, Shalom Javerín. Vamos a comenzar otro tema, amén, aquí en los fundamentos de la Torá. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a estar hablando de Shavuot. Shavuot. Vamos a dar una introducción y luego nos vamos a centrar en el tema, amén. Shavuot. Esta moed tiene varios nombres. Amén. Tiene varios nombres esta moed de Shavuot. HaKasir, fiesta de la cosecha. Es uno de los nombres. HaKasir, fiesta de la cosecha en la tierra de Israel. Esta es la época de la cosecha, especialmente la de trigo, mis hermanos. También tiene otro nombre que es Habikurim. Habikurim, día de las primicias. La fiesta de Shavuot marcaba el principio de la época para ofrendar los primeros frutos. Bikurim. También tiene por nombre Aseret. Conclusión. Shavuot se menciona como conclusión, mis hermanos, pues es ligada a la festividad de Pesaj, siendo la conclusión histórica de la misma. Shavuot igual a raíz Sheva, igual a séptima o 7. Fiesta de las semanas. Recibe este nombre pues se celebra al finalizar las 7 semanas de Sefirah HaOmer, cuenta de Omer, cuya cuenta diaria se había emprendido en el día siguiente del primer Shabbat semanal de Pesaj. Shavuot, mis hermanos, es la culminación de la cuenta del Omer, de 7 semanas de largo, que comienza después de Shabbat semanal de Pesaj. Omer, mis hermanos, Omer se refiere a una antigua medida de capacidad para áridos o del material granulado, como las lentejas. Empleaba en la antigüedad por los hebreos y egipcios y equivalía a más de 2,2 litros en cada paquete. ¿Cuánto vale un Omer? Un Omer es una antigua unidad de medida equivalente a cerca de 1,300 gramos, usada en la época del Templo de Jerusalén. La palabra Omer es a veces traducida como gavilla, especialmente una gran cantidad de grano suficiente para agruparse en fardos. Las semanas es otro nombre que se le da a la moed de Shavuot, a la festividad de Shavuot. Las semanas, el mismo nombre Shavuot significa semanas. En reconocimiento a las semanas, expectación que nos llevan a la experiencia en el Sinaí. Miren, mis hermanos, dado que Shavuot ocurre 50 días después del primer día de Pesaj, es a veces conocida como Pentecostés. ¿La ha escuchado? Pentecostés allá en el cristianismo. Una palabra griega que significa la festividad de 50 días. 3,300 años atrás, mis hermanos, después de haber dejado Misraín, Egipto, en la noche de Pesaj, los hebreos, hijos de Israel, viajaron hacia el desierto del Sinaí. Experimentaron directamente la revelación divina, como está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 12 al 13, que dice:
Pero primero vamos a hacer una baraja para la lectura de la Torah. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'aksov b'divrei Torah, b'shem Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach ben Israel. Amén y amén. Así vamos a estar hablando de la Moed de Shavuot, fiesta de las semanas, mal llamada Pentecostés. Les saluda el Moré Yohanan Gutiérrez de la comunidad de Portland, Oregon, Beit Torah, Fundamentos de la Torah. Amén. Me puede encontrar en YouTube como Yohanan 1974, en Inbus como Responsabilidad Humana y en Spotify, Yohanan 1974. Amén. Ahí están esas redes sociales para que usted se edifique. Amén. Entonces vamos a continuar. Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 12 al 13. Dice, Yahweh les habló de en medio del fuego. Ustedes estaban oyendo el sonido de palabras, pero no estaban viendo una forma, solo un sonido. Él les dijo de su pacto, ordenándoles cumplir las 10 palabras, mal llamado 10 mandamientos, y los demás misbó, y los grabó en 2 tablas de piedra. La entrega de la Torá fue un evento de inmensas proporciones, mis hermanos, que grabó indeleblemente al pueblo de Israel con un carácter de emunaj y destino, una fe y destino únicos. Y pues ya ahorita en más de 3,300 años, desde que ocurrió este evento, los ideales de la Torá, monoteísmo, justicia, equidad, responsabilidad, bondad, se han convertido en la base moral para Israel, mis hermanos. La festividad también tiene un significado agrícola. Corresponde a la época del año en la que en Israel en particular y en el hemisferio norte en general se recogen los primeros frutos. Es por esto que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias. Antiguamente, mis hermanos, la ofrenda que se llevaba al templo de Jerusalén consistía justamente de las primicias. HaShavuot, ya que hay 2 juramentos durante la fecha. Shvuah quiere decir juramento en hebreo. Uno de los juramentos fue del pueblo de Israel de cumplir con los mandatos de la Torá. Y el otro fue de Yahweh Elohim, quien al dar la Torá al pueblo de Israel, juró que iba a ser su pueblo elegido y no iba a cambiarlo nunca. Sí, así que vamos a Romanos capítulo 11, verso 1 al 2. Por favor, coja una libreta, un lápiz y apunte las citas, para que así tenga una explicación que darles a los hermanitos nuevos que Yahweh Papá le va a mandar a usted, para que usted los instruya. Amén. Romanos 11, del 1 al 2, dice, por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. Seman Matan Toratenu, época de la entrega de nuestra Torá. Según los sabios, los Jajamín, esta es la fecha en la cual el pueblo de Israel recibió la Torá, mal llamada ley, en el monte Sinaí. Algunos preguntan, ¿por qué llamar la entrega de la Torá y no recibimiento de la Torá? La respuesta de muchos Jajamín, mis hermanos, fue que en esa ocasión Yahweh Baruch Hashem le dio al pueblo de Israel la Torá con leyes que antes nunca tuvo. Sin embargo, mis hermanos, recibirla es algo que el pueblo de Israel hace cada día con la parashá de cada semana. Las que yo les mando a ustedes por el grupo de Beit Torah, de allá en las que estoy publicando en mis redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera.
Y el estudio de la Torah que semana a semana, ¿sí? Se les está mandando. Así que vamos a bendecir otra vez a Lava por la bendición antes de estudiar la Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu enotah betzivanu al divrei Torah. Bendito es usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Por favor, oh Yahweh, nuestro Elohim, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestra boca y en las bocas de todo el pueblo de Israel. Que tanto nosotros como nuestros descendientes, así como los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah en honor de ella misma. Bendito eres tú, Yahweh, que enseña Torah a su pueblo Israel. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Aer bajar banu mikol amin benatan anu torato Baruch atah Yahweh noten hatorah beshen Yeshua HaMashiach ben Israel. Amén. Bendito es usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah. Baruch es usted, Yahweh, dador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Muy bien, mis hermanos, tomen nota, la fiesta de Shavuot. ¿Qué es la fiesta de Shavuot? Bueno, la fiesta de Shavuot, 50 días después de la fiesta de los primeros frutos. Celebramos la fiesta de Shavuot o semanas en hebreo, llamada en griego Pentecostés, 50 días, ordenada por Yahweh Baruch Hashem, de acuerdo como está en Vaikra, Levíticos 23, 15 al 21. Mire lo que dice ahí. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh de vuestras habitaciones. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocaustos a Yahweh, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de shalom. Y el Cohen los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, Baruch Hashem, con el pan de las primicias y los 2 corderos, serán cosa kadosh a Yahweh para el Cohen. Y convocaréis en este mismo día kadosh convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Aleluya. Por vuestras generaciones, así que todavía es una generación en este siglo. Amén. Mire, acompáñeme a Hechos capítulo 2, verso 1 al 12. Hechos capítulo 2, verso 1 al 12, estamos hablando de la Moed, la festividad de Shavuot, mal llamada Pentecostés. Desde cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de nuestro Elohim, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta fiesta, mis hermanos? La J-A-G de gato, que quiere decir fiesta, de Shavuot, como comúnmente la conocemos, recibe diferentes nombres en el Tanaj, en la Biblia, de acuerdo a los diferentes atributos que esta fiesta tiene. En particular, se le conoce como fiesta de las semanas, fiesta de conclusión de la Pesaj, fiesta de Pentecostés o 50 días, fiesta de los primeros frutos, fiesta de la cosecha y el tiempo de haber recibido la Torá. Es importante, mis hermanos, anotar para una mejor comprensión de este estudio, amén. Vaya anotando en su libreta. ¿Sí? Este estudio, que hay 2 diferentes días de primeros frutos en la palabra de nuestro Elohim. El primer día de los primeros frutos o primicias es el primer día de la semana después de Pesa, que se celebra el día 14 de Abib, de acuerdo al ordenado por nuestro papá Yahweh en Vayikra, Levítico 23, verso 9 al 14. En este día, mis hermanos, se debía presentar al Cohen una gavilla de los primeros frutos de la siega. Este fue el día que Yahoshua, nuestro Adón Yahshua, resucitó y fue al Padre a presentar su preciosa ofrenda, como está en Yohanan, Juan, capítulo 20, verso 17. Y es a partir de este día, mis hermanos, en que, acuerdo a Vayikra Levítico 23, verso 15, se deben contar los 50 días. Ponga atención. ¿Sí? Yohanan 20, 17. Ahí se debe de comenzar a contar los 50 días, en el verso 16. Esta cuenta se le llama la cuenta del Homer, mis hermanos. Un homer es una medida para granos secos, según lo descrito en Oseas capítulo 3, verso 2. Durante cada día de este periodo, la tradición hebrea es orar y agradecer a Yahweh, Baruch Hashem, por la provisión del año, así como recoger la ofrenda que será presentada al final de los 50 días, como ofrenda de los primeros frutos del año. Es importante, mis hermanos, recordar que 3 de las grandes fiestas de Yahweh, Baruch Hashem, requerían que el pueblo de Israel se reuniera en Jerusalén, en Pesa, en Shavuot y en la fiesta en la Moed de Sukkot. Esas 3 son obligatorias, que uno tiene que presentarse y no presentarse con las manos vacías. En Hechos capítulo 20, verso 16, el Shaliá Saúl, Pablo, trataba de llegar a Jerusalén para la fiesta de Shavuot, pues Shaúl había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén.
si esto fuera posible y celebrar Shavuot allí. Es una fiesta de gran gozo y gratitud, mis hermanos, así como de confianza en el Kadosh Baruj Hu Yahweh Sebaot, Baruch Hashem, de que será nuestro proveedor siempre. La orden es traer 2 panes cocidos con levadura, mis hermanos, que deben ser presentados a Yahweh, como está en Vayikra, Levítico 23, verso 17. En la fiesta de Pesaj, mis hermanos, estaba absolutamente prohibida la levadura. Eran panes sin levadura allí, en Éxodo 12:15. Y no se permitía ningún grano nuevo, en Levítico 2, verso 1 al 4. Sabemos por la palabra de Yahweh, Baruch Hashem, mis hermanos, que la levadura es también símbolo de pecado. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. Y también en Gálatas, capítulo 5, verso 9. El Pesa y Hamatzot, los panes sin levadura, nos hablan de la muerte y sepultura de nuestro Adón Yeshua, quien no tenía pecado. Pero en Shavuot, la ofrenda es de 2 panes con levadura. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí surge la pregunta. Bueno, Shavuot habla del nacimiento de Israel como una nación. Simboliza las 2 tablas de la Torá. El espíritu y la emet, la verdad, así como el nacimiento de la Cajal de creyentes en Yeshua a través del Ruach de Kedushá, el Ruach HaKodesh hebreo. Los 2 panes, mis hermanos, simbolizan a Israel y la Cajal, la comunidad de creyentes en Yeshua, que han sido injertados por su sacrificio, el de Yeshua, nuestro Mele, en el olivo de Israel. Ambos pueblos, mis hermanos, casa de Yahudá y casa de Israel o Efraín, que son las naciones, los gentiles injertados, con pecado, con levadura, escogidos por Elohim y redimidos por la sangre del Cordero, nuestro Melech HaMashiach Yeshua, de acuerdo a los versos 23, aunque tenían levadura, los panes eran aceptados como cosa kadosh, kadoshin, muy apartados, muy santos. El pueblo de Israel, la casa de Yahudá y la casa de Israel dispersada por el mundo y hoy levantándose de nuevo, y los gentiles que han creído en Yeshua, aunque tenemos pecado todavía, somos vistos como Kadoshin ante Elohim. Mire lo que dicen de Devarim, capítulo 7, versos 6 al 8. Deuteronomio 7, 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo Kadosh para Yahweh, tu Elohim. Tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Aleluya. También en Efesios, capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos Kadoshim y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo nos escogió, mis hermanos? Desde antes de la fundación de este Olán, para que se vaya dando cuenta dónde estábamos antes de llegar a este Olán. Estábamos con Papá Yahweh, amén. Pero ¿qué había sucedido anteriormente, exactamente 50 días después de Pesaj? Bueno, 3 meses después de que los hebreos salieran de Misraín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al monte Kadosh. Exactamente habían pasado 47 días desde el cruce del Yansú, el mar de juncos o mar rojo. Moshe les ordenó al pueblo purificarse durante 2 días.
lavar sus ropas y prepararse para tener un encuentro personal con el Elohim de Israel. Al tercer día, por ejemplo, miremos Shemo, Éxodo 19, 10, 11, donde Yahweh le ordena a Moshe. Y Yahweh le dijo a Moshe: ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy mañana, que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque Yahweh bajará al tercer día a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahí está. Este día, desde temprano, vinieron truenos, mis hermanos, y relámpagos en la montaña, y una espesa niebla, así como el sonido de una trompeta, que es un shofar, que estremecía al pueblo. Y la cima de la montaña se cubrió de fuego y humo. Los israelitas permanecían al pie de la montaña. Moshe subió al monte y se oyó una potente voz que anunciaba las 10 palabras, mal llamados los 10 mandamientos, y demás instrucciones que Yahweh personalmente impartía a su pueblo escogido. Mire lo que dice Devarim, Deuteronomio capítulo 31, verso 9. Dice: entonces Moshe escribió esta Torá en un libro y la dio a los Coanín, los hijos de Leví, quienes cargan el arca con el pacto de Yahweh, Baruch Hashem, y a todos los ancianos de Israel. Era el día 50 después de la libertad total y el pueblo recibía los 10 mandamientos y toda la Torá, mis hermanos. Es en el Sinaí, mis hermanos, especialmente en este evento de la entrega de la Torá, cuando aparece por primera vez en la escritura sagrada la palabra comunidad. Asamblea en hebreo es Cajal, la Cajal de Israel, mostrando que aceptaba Israel como su Cajal, civil, espiritual y como su nación electa. Por 3 veces consecutivas, Yahweh Baruch Hashem llamó a este día el día de la Cajal, de la Quejilá. Esto puede mirar en Devarim, capítulo 9, verso 10, y capítulo 10, verso 4, y capítulo 18, verso 16. ¿Y qué sucedió exactamente 50 días después de la Pesaj, donde Yahshua murió y resucitó el día de los primeros frutos? Una pregunta muy grande. Es increíble, mis hermanos, y maravilloso conectar tal vez para muchos por vez primera estos dos eventos. Pero todo es plan de Yahweh, amén. Mire, cuando Yeshua en el día 40 después de la resurrección, recuerda que fue el día de los primeros frutos cuando se presentaba la ofrenda al Padre. Y desde el día que se debía contar, los 50 días hasta Shavuot, ordena a sus discípulos permanecer en Jerusalén esperando el día de la promesa. Hechos 1:4. Asciende a los Shamaín, los Talmidín permanecen en Jerusalén en oración y en ruego, preparándose para el evento tal como se preparó el pueblo de Israel, que dice en Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Se acuerdan? Cuando llegó el día de Shavuot estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿No es creíble, mis hermanos? ¿No es creíble una pregunta aquí? De nuevo la presencia de Elohim estaba allí, como en el Sinaí, pues estaban unánimes en la Cajal, en una asamblea.
O sea, todos estaban obedeciendo y dispuestos a obedecer. El pueblo allá en el Sinaí dijo, Naseh ben Ishma, lo que Yahweh ha dicho haremos. En Shemó, Éxodo 19:8, dice, todo el pueblo contestó a una, Naseh ben Ishma, y dijo, todo lo que Yahweh ha hablado lo haremos. Eso está en Shemó 19:8. Naseh ben Ishma. ¿Por qué en lenguas de fuego, mis hermanos? Una pregunta. ¿Por qué en lenguas de fuego? Bueno, porque también en fuego, mis hermanos, apareció en el Sinaí con gran estruendo que conmocionó a toda la cajal de Israel. Recuerda que los israelitas, mis hermanos, debían ir a Jerusalén para las 3 Muarín, fiestas mayores en Jerusalén. Ese día había judíos, israelitas de todas partes del mundo, así lo relata en Hechos capítulo 2, verso 9, y todos se juntaron por el estruendo. Pero, ¿qué más sucedió aquel día, mis hermanos? ¿Qué más sucedió? Bueno, pues también sucedió la promesa de el Ruach HaKodesh a través del Naví, profeta Joel. Se cumplía exactamente el día de la fiesta ordenada por Yahweh en Hechos 2, capítulo 16, verso 21. Y la promesa a través de Naví Yermiyahu, el profeta Jeremías, y confirmada en Hebreos capítulo 8, verso 8. Se hacía una realidad. Mire lo que dice en Yermiyahu capítulo 31, verso 31, que ya lo ha de conocer muy bien este texto. Que dice, aquí vienen días cuando haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Misraín. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh Baruch Hashem. Grabaré mi Torah en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Yahweh, Baruch Hashem. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Puedes ver completamente la similitud, mi hermano, mi hermana? El día de Shavuot, a través del Ruach HaKodesh, la Torah de Yahweh, fueron grabadas en los corazones de la misma manera que antes en el Sinaí. Fueron grabadas por el mismo Adón Yahweh, Baruch Hashem, en piedra. Ahora estaban los corazones de los Talmidín de nuestro Melech HaMashiach y todos aquellos y nosotros también. En Ezequiel y Ezequiel, capítulo 11, versos 19 al 20, dice, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré del cuerpo de ellos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden según mis leyes y observen mis decretos y los pongan por obra. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Todos aquellos que son anti-Torah, anti-mandamientos, aquí también se agarran. Mira, quitaron las tablas de piedra, ahora las puso en nuestro corazón. Entonces les faltaron los mandamientos o no sé qué pasó, que les grabara en su corazón, porque no los obedecen. Miren, mis hermanos, tal vez muchos en este momento en sus mentes se nieguen a aceptar que las mismas leyes del Sinaí están ahora en nuestro corazón, porque siempre hemos escuchado la palabra ley o Torah como algo que nos esclaviza, que nos mantiene en servidumbre y opresión, y que se relaciona diferentemente con legalismo contrario a la Gesed, que es gracia, bondad.
En el original hebreo, mis hermanos, la palabra Torah, traducida al griego como ley, tiene un significado muy diferente. Torah significa enseñanza o instrucción. El pueblo hebreo jamás ha visto la Torah o ley como opresora. Por el contrario, ha visto la Torah como el regalo de Yahweh, Baruch Hashem, que ofrecía verdadera libertad. El mismo Adón Yahshua Hamashiach lo confirmó así en Yohanan, Juan 8:31, que dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis talmidim, y conoceréis la Emet, y la Emet os hará libres. Juan 17:17 dice: santifícalos con la Emet, tu palabra es la Emet. Aleluya. Shemó, Éxodo 21. Elohim habló todas estas palabras diciendo. Entonces, mis hermanos, aquí en Yohanan, Juan 17:17, donde dice: santifícalos con la Emet, tu palabra es la Emet. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. En el Tejilín, en el Salmo 119, verso 142, dice: tu justicia es eterna, tu Torah es la Emet. Y en Romanos capítulo 7, verso 12 dice: de manera que la Torah ciertamente es Kadosh, y el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Aleluya. En Santiago capítulo 2, verso 12 dice: hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la Torah de libertad. Aleluya. Es a través de las instrucciones, mis hermanos, de Yahweh que lo conocemos. Esos son los secretos de los Shamaín. Para conocer a Boreolán, amo del universo, tenemos que escuchar la voz y leer sus palabras en esta carta de Ahabá, en esta carta de amor. Podemos entender cómo es su carácter, cuál es su pensamiento, cuáles sus expectativas con respecto a nosotros. A diferencia de los paganos que siguen dioses quienes no conocen, de quienes no tienen ninguna instrucción. Por medio de la Torah, mis hermanos, o enseñanza o ley, podemos saber que agrada y desagrada a Yahweh. Y cómo vivir una vida abundante. Las fiestas Kadoshin, en español santas convocatorias, son la didáctica para conocer mejor a Yahweh, Baruch Hashem, y adorarlo en Ruach, en un Ruach renovado y en Emet, una Emet toráica, ¿sí? De acuerdo en Devarim, capítulo 28, verso, pues más bien, mire, el 28, de acuerdo, si aceptamos ahí, si usted puede leer todo el 28, si aceptamos sus enseñanzas, mis hermanos, o leyes, seremos bendecidos. Pero si las rechazamos, encontramos maldición en nuestras vidas. Mire lo que dice el Tejilín, el Salmo 19, versos 7 al 11. Dice: la Torah de Yahweh, Baruch Hashem, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh, Baruch Hashem, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh, Baruch Hashem, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh, Baruch Hashem, son emet. Todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Aleluya.
Ahí está, mire. En guardarlos hay grande galardón. Para los hijos de Yahweh, mis hermanos, la Torah es motivo de delicia y celebración. ¿Cómo podemos repetir de corazón el salmo anterior, por ejemplo, y al mismo tiempo repetir o enseñar que estar bajo la Torah de Yahweh, Baruch Hashem? Sí, fíjese muy bien. ¿Cómo podemos repetir de corazón el salmo anterior, por ejemplo, y al mismo tiempo repetir o enseñar que estar bajo la ley de Yahweh es maldición como se ha enseñado por tantos años? Hazbe Shalom, que eso no acontezca. Es una delicia la Torah de Yahweh. Si pones el verdadero significado de la Torah o ley, es decir, enseñanza, podrás repetir que estar bajo la enseñanza de Elohim, estar en maldición. Pensemos, mis hermanos, pensemos. Shavuot y los primeros frutos. Shavuot y los primeros frutos. No es coincidencia, mis hermanos, que el Ruach vino a los discípulos, a los Talmidín, exactamente el día de Shavuot o primeros frutos, mal llamado día de Pentecostés. Fue en ese día, mis hermanos, después de recibir la llenura del Ruach HaKodesh, cuando los Talmidín tuvieron valor y unción para enseñar la Besorá, buenas nuevas, que Yahshua les había encomendado. Y se añadieron los creyentes en aquel día 3,000 personas. Los primeros frutos, ahí está, mire. Pero, ¿por qué 3,000 personas exactamente, mis hermanos? Bueno, si regresamos en la palabra al evento en el Sinaí como consecuencia de la desobediencia a Yahweh, 3,000 personas murieron de acuerdo en Shemó en Éxodo 32:28. Con coincidencia, ¿verdad? El padre Kadosh, Papá Yahweh, Baruch Hashem, estaba restituyendo a la casa de Israel las mismas almas que habían perecido cuando entregó la Torah. Mire, mis hermanos, vamos a leer los dos acontecimientos. El que está en Shemó, Éxodo capítulo 32, verso 1 al 8, verso 15, verso 20, verso 25, 28 y 33. Dice, cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Misraín, no sabemos lo que le haya acontecido. Aarón les dijo a ellos: hagan que sus esposas, hijos e hijas se quiten los aretes de oro y me los traigan a mí. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro. Ellos dijeron: Israel, aquí está tu Dios, que te sacó de la tierra de Misraín. Temprano en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas, presentaron ofrendas de shalom. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Yahweh dijo a Moshe: desciende, apúrate, tu pueblo al que has sacado de la tierra de Misraín se ha vuelto corrupto. Tan rápido se han vuelto del camino que les ordené seguir. Ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro. La han adorado, han sacrificado a ella
Moshe se volvió y descendió de la montaña con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas inscritas en ambos lados, preste atención, por delante y por detrás. Las tablas eran el trabajo de Yahweh. Y la escritura era la escritura de Yahweh, grabada en las tablas. Cuando Yahoshua, hijo de Nun, oyó el ruido del pueblo gritando, él dijo a Moshe: suena como guerra en el campamento. Él respondió: ese no es el clamor de victoria ni el gemido de la derrota. Lo que oigo es el sonido de gente cantando. Pero en el momento que Moshe se acercó al campamento, cuando él vio el becerro y el baile, su propia ira se encendió. Él tiró las tablas que él había estado sujetando y las destrozó al pie de la montaña. Agarrando el becerro que ellos habían hecho, lo fundió en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual tiró al agua. Entonces hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Así Israel se bebe la idolatría, mis hermanos, cuando se hace teshuvah, cuando se arrepiente. Sigue diciendo lo sagrado, dice: cuando Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control porque a Aarón les había permitido desenfrenarse, Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó: el que esté por Yahweh, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. Él les dijo: aquí está lo que Yahweh, Elohim de Israel, dice: cada uno de ustedes ponga su espada en su costado, vayan de arriba a abajo en el campamento, de puerta en puerta, y todo hombre matará a su propio hermano, su propio amigo y su propio vecino. Los hijos de Leví hicieron lo que Moshe dijo, y ese día 3,000 del pueblo murieron. Yahweh le respondió a Moshe: aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Aleluya. Porque Moshe le había pedido que borrara su nombre del libro si borraba a Israel. Y sí lo borró de una parashá, ¿sí? No salió el nombre de Moshe en una parashá. En Hechos, capítulo 2, verso 1, verso 12, verso 24, verso 32, verso 42. Dice: al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y estaban todos asombrados y perplejos, preguntándose unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían: están llenos de vino dulce o mosto. Entonces Simón Kefa se puso de pie junto con los 12 tribus, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: varones yahuditas y todos ustedes que habitan en Jerusalén, sepan bien esto y escuchen mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes se imaginan, pues es solamente la hora tercera del día. Hora tercera del día es las 9 horas de la mañana. Esto es lo que dijo el profeta Joel: y en los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi Ruach sobre toda clase de persona, y los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas en esos días derramaré de mi Ruach, y profetizarán, y mostraré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Varones israelitas, escuchen estas palabras. A Yeshua de Nazaret, un varón aprobado por Yahweh. Sí, Moshe es un tipo de Mashiach también.
Dice, ante ustedes, por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo Yahweh entre ustedes, por medio de él. Moshe, como ustedes bien saben, a este entregado por el determinado consejo y la presencia de Elohim, ustedes le prendieron y lo mataron por mano de hombres sin Torah, sin ley, hombres fuera de la ley, clavándolo en un madero, pero Yahweh lo resucitó, librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella. Pues a este Yahshua lo resucitó Yahweh, Baruch Hashem. Y de eso todos nosotros somos testigos. Así que, como la diestra de Yahweh lo ensalzó y recibió del Padre el Ruach de Kedushá, prometido, él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Por lo tanto, sepa con certeza toda la cajal de Israel, ¿sí? Como en el Sinaí, que a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Cuando oyeron esto, se les afligió el corazón y le preguntaron a Shimón y a los otros enviados: varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Simón les dijo: arrepiéntase y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua, en el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados, que eran anti-Torah, contra la Torah, y recibirán el don de la Ruach HaKodesh de Kedoshá, pues ya tenían la Torah. Pues para ustedes es la promesa y para sus hijos, israelitas, judíos y sus descendientes. Y para todos los que están lejos, Israel en las naciones, para cuantos llame, que son gentiles y extranjeros. Yahweh nuestro Elohim. Así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. Y continúan perseverando en la enseñanza, que es la Torá, de los enviados, en el compartir unos con otros y en el partimiento del lejen y en las oraciones. Aleluya. Bueno, una pregunta aquí, surge una pregunta. Pero ¿fue Shavuot solo para el pueblo de Israel en el Sinaí, en Jerusalén? Bueno, claramente, mis hermanos, la palabra de Elohim nos dice en Shemot, capítulo 12, verso 38, que una gran multitud con sus ovejas y ganados salieron de Misraín. ¿Se acuerdan? Acompañando al pueblo de Israel porque reconocieron después del testimonio de las plagas que Elohim de Israel era el verdadero y el único Elohim. Esta multitud, mis hermanos, por lo tanto, era de Goyín, que eran gentiles que estaban fuera del pacto le entraron en el pacto. Se tornaron Ger, que quiere decir extranjeros en Israel. Salió una multitud mixta. Surge una pregunta aquí, dos preguntas. Pero, ¿cómo la vio Elohim? ¿Separada de Israel? Bueno, si analizamos en general, mis hermanos, el relato de Shemot, pero especialmente en Shemot, capítulo 19, Yahweh Baruch Hashem hablaba a ambos, Israel y a la multitud, porque estaban todos juntos, como hoy en día, trigo y cizaña, ¿sí? Que los acompañaban con el solo nombre de Israel. En Shemot, Éxodo 19:3, mire, dice: y Yahweh llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Ignoró Elohim al pueblo gentil? No, de ninguna manera. Solo que a los ojos de Yahweh eran todos un solo pueblo, Israel.
También en Shavuot, mis hermanos, la promesa es para la casa de Israel y la casa de Yahudá, haciendo de los dos pueblos, judíos y gentiles, que quiere decir Ger, uno, como está en Efesios capítulo 2, verso 14, que se llama en la palabra de Yahweh Israel. El detalle, mis hermanos, es que los que estaban en el Sinaí y en Shavuot, en Jerusalén, en el primer siglo, eran tanto israelitas como gentiles, que habían aceptado a la Torah y estaban practicando, por eso estaban como uno solo, un mismo hacer, un mismo sentir, ¿sí? Uno solo, un solo pueblo. Pues es una sola Torá para el israelita y extranjeros. En Shemó Éxodo 12:49, que dice, la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. ¿Sí? Todos los hermanitos que vienen nuevos son extranjeros, pero una vez que abrazan la Torá, se hacen ciudadanos con Israel. Vayikra, Levítico 24, verso 22, dice, aplicarás la misma regla de juicio al extranjero como al ciudadano, porque yo soy Yahweh tu Elohim. Aleluya. En Bamidbar, Números capítulo 15, verso 15 al 16, dice, ¿por qué en esta Cajal, Quejilá o Cajal, habrá la misma Torá para ustedes que para el extranjero que vive con ustedes? Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. Ahí está. Las generaciones siguen anti-Torá. El extranjero será tratado de la misma forma delante de Yahweh que ustedes mismos. La misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos ustedes. El extranjero que vive con ustedes. Ahí está. No te zafes anti-Torá. Mejor métete. Metámonos en los estatutos de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Miren, mis hermanos, haciendo un resumen ya de los dos eventos, podemos concluir que Shavuot en la Torá y Shavuot en el Brit Hadashah, día 50 de la salida de Misraín después de la muerte del Cordero, el primer número 1 empieza y la liberación total después de la travesía del Yansú. Día 50 después de Pesa, Bikurín, de la resurrección de nuestro don Yahshua HaMashiach. Elohim aparece en medio de truenos con relámpagos y fuegos. Elohim aparece en un viento con gran estruendo y en fuego. Mire, los misbot de Yahweh escritos en piedras, los mandamientos escritos en el corazón también, en el Brit Hadashah, escritos por el dedo de Yahweh, escritos por el Ruach, después en el Brit Hadashah. 3,000 murieron por causa del becerro de oro y 3,000 vivieron para siempre por el Cordero de Yahweh, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Se dio la palabra de la Torah escrita de Abacadosh. Se escribió en el corazón la letra de la palabra, que es el Ruach de la Torah, el espíritu de Emet, de verdad. Ocurrió en el monte Sinaí, en el desierto. Y en el Brit Hadashah ocurrió en el monte de Sión, en Jerusalén. Mire, mis hermanos, requisitos para Shavuot. Vamos a hablar de los requisitos para Shavuot. Número 1, contar el Homer que está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 9. Número 2, observarán la Moed de Shavuot para Yahweh su Elohim. Eso está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 10. Número 3, traer ofrenda voluntaria, la cual darán de acuerdo al grado de prosperidad que Yahweh su Elohim les haya dado. Aleluya. Devarim, Deuteronomio 16:10.
Número 4. Se regocijarán en la presencia de Yahweh su Elohim. ¿Quién es la presencia? Yahshua HaMashiach. Elohim porque es la pluralidad. Papá, Yahweh y Ruach. Devarim, Deuteronomio capítulo 16, verso 11. Número 5. Ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los levín que viven en sus pueblos, y los extranjeros, huérfanos y viudas que viven entre ustedes. Devarim, Deuteronomio 16, 11. Número 6. En el lugar que Yahweh su Elohim escoja para que su nombre habite. Deuteronomio 16, 11. Número 7. Recuerden, eran esclavos en Misraín. Devarim, Deuteronomio 16, 12. Número 8. Guardarán y obedecerán estas leyes. Guardarán y obedecerán estas leyes. Antitorá. Devarim, Deuteronomio 16, 12. Número 9. De vuestras casas traeréis 2 panes que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, conocidos con levadura. Eso lo mira en Vaikra, Levítico 23, 17. Entonces ya miramos que un homer es una antigua unidad de medida equivalente a cerca de 1300 gramos, usada en la época del templo de Jerusalén. Amén. Un efa igual a 10 homer. Una décima de efa igual a un homer. 1 kilo y 300 gramos igual a 1300 gramos. 2 décimas de efa de flor de harina igual a 2 homers o igual a 2 kilos y 600 gramos cada lejen pan con 1300 gramos. Amén. Número 10. En el mismo día tendrán convocación Kadosh. Eso lo miran Vaikra, Levítico 23, 21. Número 11. Es Shabbat. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. No importa dónde vivan. Ahí está. Vaikra 23, 21. Número 12. Todos tus hombres se presentarán delante de Yahweh, Baruch Hashem, el Elohim de Israel. Eso está en Shemó, Éxodo 34, 22 al 23. Número 13. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. Ahí está. No permita que se le caiga zarza en su mano. Seamos dadivosos. Devarim, Deuteronomio 16, verso 16. Número 14. Naase benishma, haremos y escucharemos. Eso está en Éxodo 19, 8. Número 15. Mantener Kedushá 2 días antes de esta Moed. Éxodo 19, 10. Número 16. Laven sus ropas. Éxodo 19, 10. Número 17. Se preparará para el tercer día. Éxodo 19, 11. Número 18. No se acerquen a una mujer. Éxodo 19, 15. Recuerde que no vamos a recibir cualquier cosa. Estamos hablando de la Ruach HaKodesh. Por eso debemos de estar íntegros en Shavuot. Mire, mis hermanos, una pregunta surge aquí. ¿Hubo también en Shavuot un contrato matrimonial? Sí, se selló el pacto de matrimonio entre Yahweh y su prometida Israel. Ese pacto matrimonial se le llama la Ketubá o compromiso escrito de matrimonio. Son los 10 mandamientos o las 10 palabras. Y el Shabbat, mis hermanos, la señal del pacto o el anillo de bodas. Bueno, mis hermanos, ya para concluir, es interesante observar que el orden dado por Yahweh para sus fiestas coloca a Shavuot en un punto muy interesante desde el punto de vista profético. Sí.
Las fiestas son Pesaj, mal llamado Pascua, Hamaxa, igual a panes sin levadura, Bikurín, primicias o primeros frutos, Shavuot, semanas o Pentecostés, que es el tema que hablamos, Yom Teruah o día de las trompetas, Yom Kippur o día de la expiación, Sukkot o fiesta de las cabañas. Estas son las fiestas ordenadas por Yahweh en Baikra, Levítico 23. Si usted quiere saber más de estas fiestas, vaya a Levítico 23, todo el capítulo, allí le va a hablar de estas mismas Muarín, fiestas, Kadosh, convocaciones, y también puede buscarlas en mi canal de YouTube, Yohanan 1974, Spotify 1974. Va a haber una explicación de cada moed, de cada festividad, como esta, amén. Así que, como se explicó anteriormente, mis hermanos, las fiestas son citas que Yahweh tiene con su pueblo. Las fiestas fueron ordenadas como sombra de eventos proféticos que habría o habrán de venir. Y es maravilloso, mis hermanos, comprobar que nuestro don Yahshua cumplió exactamente en su primera venida las fiestas de la primavera. Yahshua, mis hermanos, murió exactamente el día de Pesaj. Fue enterrado en la fiesta de los panes sin levadura, Hamaxa. Y resucitó también exactamente el día de los primeros frutos o las primicias. Amén. Pero 50 días después, mis hermanos, exactamente el día de Shavuot, la Ruach HaKodesh vino a los Talmidín y los creyentes en esta profética, proféticamente es el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿sí? Ahorita se está haciendo el conteo del Omer, nos quedan 2 semanas para llegar a la Moed de Shavuot. Así que limpiémonos, purifiquémonos para ese día que podamos recibir más del Ruach HaKodesh. Amén. Si aplicamos el mismo proceso, mis hermanos, de Israel hasta el evento de Shavuot, del recibimiento del Ruach HaKodesh en el primer siglo, vemos que aún hoy el creyente israelita con Emunah debe, número 1, salir de Egipto. Egipto es un símbolo del pecado y del mundo. Número 2, debe de experimentar la Pesaj, la sangre de nuestro don Yeshua, cubriendo sus pecados. Pero si usted no celebra Pesaj, ¿cómo va a cubrir su inmundicia, sus pecados? Por eso todo se le hace ordinario. Por eso todo no le sabe a nada. Por eso todo le sabe a mentira, porque no tiene el Ruach HaKodesh. Así que yo le exhorto a que se esfuerce, mi hermano, mi hermana. También el número 3 debe de pasar el Yansú, Mar Rojo, la inmersión en agua. Primero la Tevilá y luego después la purificación en cada Moed. Amén. Número 4, a través del desierto de la vida debe ir hasta Shavuot. ¿Sí? Tiene que salir del mundo y luego va a pasar por el desierto. Ahí va a sufrir, pero al final Yahweh le dará la puerta de escape. Así que a través del desierto de la vida debe de ir hasta Shavuot, donde Elohim mismo, mis hermanos, pondrá sus leyes en nuestros corazones a través de su Ruach. Y lo formará con la revelación de su palabra y sus caminos. Número 5, a través de la vida. Su emuná es refinada hasta llegar finalmente a la tierra prometida. Número 6, debe dar sus primeros frutos. Voltee, apúntese con el dedo, diga, ¿qué frutos estoy dando? ¿Qué frutos estoy dando a Yahweh?
Preguntémonos, ¿estamos dando frutos? Esforcémonos, mis hermanos. Número 6. Debe de dar sus primeros frutos, no solo el fruto del Ruach, sino también el fruto de llevar la palabra de Elohim a otros. La obediencia, mis hermanos. Miren, mis hermanos, las fiestas restantes, las fiestas de otoño, son una perspectiva profética de los eventos relacionados con la segunda manifestación física de nuestra doña Yeshua HaMashiach. Las fiestas de las trompetas, de la expiación y cabañas deben cumplirse el día exacto, como se cumplieron las fiestas de primavera. ¿Cuándo? Surge la pregunta. ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora, pero al conocerlas, mis hermanos, y estudiarlas, sabremos prepararnos para estos eventos. Esperamos las trompetas que han de juzgar la tierra y esperamos a Yeshua, nuestro Melech, haciendo cabaña en medio de nosotros. Sigamos estudiando, mis hermanos, y entonces manteniendo la lámpara encendida para que el día no nos sorprenda. Que Yahweh prepare nuestros corazones para recibir su enseñanza y recibir la llenura del Ruach HaKodesh de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, y que la Ruach HaKodesh nos guíe a toda emet, a toda verdad y toda justicia. Moshe nos ordenó, mis hermanos, la Torah, una heredad para la cajal de Jacob. La Torah es un árbol de vida para los que se aferran a ella. Y los que la sostienen son venturosos, bien dichosos sus caminos. Son caminos de dulzura y todos los senderos son de shalom. Gran shalom hay para los amantes de su Torah. Y no hay tropiezo para ellos. Yahweh otorgará vigor a su pueblo, mis hermanos. Yahweh bendecirá a su pueblo con shalom. Cuando invoque el nombre Yahweh, mis hermanos, declaren la grandeza de nuestro Elohim. Todos ustedes, todos nosotros reconozcamos declarando el poder de Yahweh y tributemos honor a la Torah. Ya para concluir, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua, amén. En español dice: bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de Emet, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua Ben Israel. Amén y amén. Legitraó, mis hermanos, legitraó, hasta luego. Sí, que este estudio de Shavuot les sea de mucha verajá, de mucha bendición para su vida, para su alma, para toda su mishpajá, para toda su familia, amén. Yo le bendigo en el nombre de Yeshua, nuestro Melech. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los Bené Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua Ben Israel. Amén, biomé. Legitrao, mis hermanos. Legitrao. No se olviden compartir esta enseñanza. Dele campanita, dele me gusta para que así siga recibiendo frescas enseñanzas de la bendita Torah de Yuhei Bajei. Amén. Shalom, mi aj. Shalom, mis hermanos. Shalom, mi hermano. Shalom, mis hermanas. Amigos, amigas. Shabbat Shalom. Porque esta se grabó también en un Shabbat. Amén.
y que tengan un Shawato, un feliz comienzo de semana, cada uno de ustedes y toda su mishpacha, toda su familia. Shalom, nos miramos, nos escuchamos en la próxima enseñanza. Estemos atentos. Amén. Shalom y lejitrao. Hasta luego.